Hay una frase que dice que la adversidad te ayuda a desarrollar cosas que la bonanza y con la estabilidad no hubieses desarrollado y logrado cosas muy buenas. Talento muy poco, perseverancia 100%. El primer talento más bien tiene que ser ese. La tenacidad, la repetición. Nadie en este pinche país te va a ayudar. O te ayudas tú, cabrón, y nada más dependes de ti, de tu talento, o te va a llevar la chingada. Una, tú no te defines por tu compañía, tú te defines por quién eres, por tus valores, por lo que tú te reinventas, por lo que haces por los demás. Y dos, quién eres en las partes difíciles. Para encontrar tu pasión, necesitas preguntarte qué es lo que te conecta con la vida. Yo creo que el éxito es que todos los días hagan lo que te gusta. El éxito para mí es una consecuencia de la pasión y la entrega que le metas a cada cosa que haces. La confianza se alimenta de la acción y la acción se alimenta de la valentía. Y para tener una vida mejor, necesitas hacer las cosas diferentes. ¿Quién voy a escuchar? ¿A ese niño que soñaba y que está esperanzado a seguir consiguiendo cosas? ¿O le voy a escuchar al de al lado que me dice que no puedo? Entonces genero yo un coraje interno para proteger a ese niño y seguir adelante. Y el psiquiatra me platica, necesitas un hobby. Yo le decía, que mi hobby es emprender. Y me decía, sí, pero ya tienes 60 familias que dependen de ti. Yo pasé por un proceso de enfermedad de Lyme, fue lo que me ayudó a decir, ya pasó mi muerte, ahora viene mi renacimiento. El hubiera no existe. Y muchas veces las oportunidades pasan una sola vez. Y si no las tomas y no te agarras de huevos para hacerlo en ese momento, ya no pasó el camión. Prefiero decir, la cagué, pero me aventé. ¿La vida que tienes hoy la estás pilotando tú o vas en automático? Bienvenidos a Game Changers y bienvenido a un episodio que no es uno más. Este es el episodio 52 y eso significa una cosa muy específica, que hace poco más de un año me senté por primera vez aquí frente a una cámara y empecé a hacer las preguntas como las que hice durante toda mi vida en lo privado, ahora para compartirlo contigo con un marco metodológico que diseñé. Pero para contarte por qué empecé a hacer estas preguntas, tengo que llevarte un poco más atrás, a un lugar y a un momento muy concretos. Octubre de 2024, las montañas de Idlewild en California. Me fui solo 5 días al bosque, sin teléfono, sin calendario, sin pendientes. Me llevé mis libros sin terminar, mis cuadernos, mis notas sueltas y un montón de preguntas que llevaba años sin atreverme a hacer. Estaba aún en la fase de preparación para arrancar oficialmente un proyecto al que le había dedicado 2 años de mi vida. Una plataforma tecnológica para revolucionar la Creator Economy hispana. Sin saber en ese momento que un par de meses después ese lanzamiento no sucedería. Pero lo que surgió durante esos 5 días solo en esas montañas fueron los 6 pilares que frente a esa caída que vino y otras más me sostienen y sostienen lo que hoy construyo y comparto contigo. Y a los 45 años, después de casi 3 décadas de carrera en distintas industrias, me encontré frente al espejo con una pregunta incómoda. ¿Por qué nunca me senté a diseñar el white paper de mi propia vida? Desde adentro, en ciertos momentos, me sentía como velocidad sin mapa. Solo yo, con mis dudas y mis cuadernos, empezaron a aparecer unas palabras. Claridad, resiliencia, ejecución, autenticidad, transformación y empoderamiento. Le puse un nombre que hoy llevo conmigo de muchas formas, incluso tatuado en la piel. Y es Create, que en español, no por casualidad, también se lee créate, en imperativo. Porque eso fue lo que entendí en el bosque. La vida no se descubre, se diseña. Y para diseñarla hay que crearla. Créate. Es un acto de voluntad. Create no es una teoría que me inventé en un escritorio. Es lo que encontré cuando dejé de huir de mí mismo. Un sistema operativo para dejar de ser pasajero de mi propia vida y empezar a pilotearla. Y cuando salí de ese bosque, supe lo que de verdad quería crear. No otra plataforma, no otro producto, un espacio. Un lugar para seguir haciendo lo único que nunca he dejado de hacer en toda mi vida. Aprender. Y por primera vez compartir esos aprendizajes de primera mano con quien venga conmigo. Porque yo no me bajé de la curiosidad. Sigo siendo, antes que cualquier cosa, un eterno aprendiz.
Y se me ocurrió que la mejor manera de poner a prueba estos 6 pilares era sentarme frente a frente con personas que sin saberlo ya los estaban viviendo. Esa fue la pregunta que abrió este micrófono, la que llevaba años incubándose por dentro. ¿Qué tienen en común las personas que cambian su vida? Los que cambian el juego, los game changers. Y un año después, te lo confieso, algo cambió. Algo en mí cambió. Algo en esas conversaciones cambió. Algo en quienes nos han acompañado domingo tras domingo ha cambiado. No tengo todavía la respuesta completa a esa pregunta que te hice al principio. Probablemente nunca la tenga del todo, pero sí descubrí, y ese es el punto de hoy, que los patrones existen, que hay constantes, que Create no es solo mi mapa, aparece una y otra vez. Y hoy y la próxima semana vamos a recorrer esos 6 pilares, pero no en abstracto. Vamos a recorrerlos desde la voz de los 51 invitados que han pasado por aquí. Hoy son los primeros 3: claridad, resiliencia y ejecución. Si estás aquí, es probable que tú también quieras cambiar el juego. En tu vida, en tu proyecto, en tus relaciones. Y antes de empezar, necesito decir una cosa más. Porque Game Changers no es solo Manuel Cosío sentado frente a esta cámara. Detrás de cada episodio que escuchas o ves, hay un equipo. Mariana, que sostiene la operación y a nuestra comunidad. Ale, que coordina lo audiovisual y hace que el búnker se vea como se ve. Diego, que cuida los contenidos. Yalevo y Marconi, que editan cada pieza con un cuidado que probablemente no notas, pero es lo que hace que esto se vea y se sienta como se siente. Israel, que construye la identidad visual de este ecosistema. Paola y Tania, que me ayudan en la curaduría y la gestión de los Game Changers que nos vienen a compartir cada semana. Y hay alguien más, a quien no nombro, pero a quien le debo este espacio entero. Mi compañera de vida y nuestros hijos. Lo que sostienen ellos en lo que no se ve es lo que hace posible lo que sí se ve. Vamos a dejar que los Game Changers de este año hablen, pero esta vez juntos, como si estuvieran sentados todos en esta misma mesa. Y los voy a presentar uno por uno, porque cada uno se merece su propio espacio. Y empezaremos con el primer pilar, claridad. Porque sin claridad, nada de lo demás existe. Todo el mundo cree que claridad significa con exactitud qué quieres, a dónde vas, cuál es tu plan. Y lo que descubrí en estas 51 conversaciones es exactamente lo contrario. Claridad no es saber, claridad es escuchar. Es la capacidad de bajar el ruido lo suficiente para poder distinguir de las voces que cargas dentro cuál es la tuya. Aquí van 8 maneras distintas de haber llegado a esa misma conclusión. La pregunta no es qué quieres lograr. La pregunta es por qué lo quieres lograr. Y esa pregunta se vuelve casi peligrosamente nítida cuando viene de alguien que se ha pasado 3 décadas promoviendo los libros que llegan a las manos de los lectores de habla hispana. Pilar Gordoa es la directora de marketing de Penguin Random House México. Lo que vas a escuchar ahora me ha quedado vivo desde el día que lo grabamos. Cuéntame cuál es tu propósito. Y me dicen vender libros. No, eso es lo que haces. Haces vender libros. Pero si realmente tu propósito, por ejemplo, es generar una mayor comunidad de lectores, la consecuencia va a ser que lo que hagas lo vas a hacer con mucha pasión y lo vas a hacer bien, porque es tu propósito. El primer propósito es el tuyo. Lo dice con la calma de quien lo entendió hace tiempo y lo ha visto operar en cientos de autores que han pasado por su mesa. Cuando tu propósito es vender, vendes. Cuando tu propósito es construir comunidad, todo lo demás llega como consecuencia. Ese paso de uno a lo otro, eso es claridad. Hay preguntas que no nacen de uno mismo. Nacen del encuentro con alguien que las hace en el momento exacto en que estás listo para escucharlas. Ceci Descalza pasó 4 años construyendo operaciones en una empresa de tecnología en Sao Paulo, hasta que su cuerpo le pidió otra cosa. Se fue 3 meses a un ashram a la India a meditar 6 horas al día. Y un día, casi al final, un monje le hizo una sola pregunta. Lo que vas a escuchar es lo que pasó después. Para encontrar tu pasión, necesitas preguntarte qué es lo que te conecta con la vida, Ceci. Y a mí lo primero que me apareció fue la danza, ¿no? Yo dije, la danza a mí siempre me ha conectado, pero hasta ahí me quedé porque todavía no sabía qué iba a hacer con ella. ¿Qué te conecta con la vida? 6 palabras. Una pregunta que cualquiera podría hacerse, en cualquier momento y en cualquier lugar. No te tienes que ir a la India, a un ashram, para hacértela.
Y sin embargo, casi nadie se la hace. Quizá porque la respuesta no llega con plan, ni con estrategia, ni con plazo. Llega con una palabra. Y a veces, con una palabra basta para empezar a movernos en otra dirección. En mi caso, fue create. En el caso de Ceci, el baile. Hay decisiones que no se ven heroicas en su momento, pero a la distancia te das cuenta que ahí se partió tu carrera en dos. Luis Cárdenas venía de 3 años haciéndose un nombre en YouTube. Él dice que era el abuelito de Chumel Torres y de todos los creadores de esa época. Pero su mentor le hizo una pregunta que no se le ha olvidado. La oportunidad que tú tienes hoy es profesionalizarte. Y me puso una especie de ejemplo. Es como si ahorita lo que vas a hacer es meterte a estudiar piano clásico, o si lo que quieres es seguir tocando en grupera. Y las dos son buenas, pero son muy distintas. ¿Piano clásico o grupera? Luis eligió piano clásico, no porque fuera más prestigioso, sino porque entendió algo que muchos no entendemos hasta más tarde, que para romper las reglas con autoridad, primero hay que aprender cuáles son. Claridad de oficio, renuncia temporal al instinto y vuelta al instinto después, pero ya con marco. Eso es claridad. Carlos Alarraqui ha sido durante 5 décadas una de las mentes y voces más reconocidas de la publicidad en México. Pero hubo un momento, muy temprano en su carrera, en el que se vio él mismo en el espejo y se dijo algo que cualquiera de nosotros nos hemos dicho más de una vez. Me lo contó a su manera, sin filtros. Así con lo que te digo fue viéndome en el espejo. Nadie en este pinche país te va a ayudar. O te ayudas tú, cabrón, y nada más dependes de ti, de tu talento, o te va a llevar la chingada. O te ayudas tú, o te lleva la chingada. No es motivación superficial y no es frase de Instagram. Es una conversación con uno mismo frente al espejo un día específico a una edad específica, donde alguien decidió dejar de esperar a que apareciera el padrino que no iba a aparecer nunca. A veces la claridad llega así, de golpe, sin metodología, sin coach, solo frente al espejo. Hay una forma de claridad que solo llega cuando dejas de confundir lo que haces con lo que eres. Cuando entiendes que tu identidad no es tu empresa, ni tu puesto, ni tu logro. Adolfo Cano llegó a tenerlo casi todo. Y justo ahí descubrió que se había definido por lo equivocado. Así es como me lo contó. Contestando, pues más bien yo me adentré en mi dolor. Me adentré a decir, esto ya no soy, ¿por qué? ¿No? Y viene un por qué ahí, viene un punto poderoso, un punto crítico, y es donde me di cuenta que, como lo platicábamos antes de empezar esto, ¿no? Que te das cuenta que, tú no te defines por tu compañía, tú te defines por quién eres, por tus valores, por lo que tú te reinventas, por lo que haces por los demás. Yo sí creo que es bien importante el valor de lo que tú dejas en la gente. Y 2, quién eres en las partes difíciles. Claro. Que eso es parte que no queremos ver, yo siento. Del éxito no aprendes nada y del fracaso aprendes todo. Tú no te defines por tu compañía. Esa es una claridad que cuesta años y a veces una caída o varias para verdaderamente entender. Que no eres tu cargo, no eres tu marca, no eres tu resultado. Eres quien eres cuando todo se cae. Eres lo que haces por los demás. Eres quien eres en las partes difíciles. Saber eso antes de que la vida te lo enseñe a golpes, eso es claridad pura. Algunas frases parecen obvias cuando las escuchas. Y solo después te das cuenta que llevabas años viviendo al revés. Arturo Velasco pasó 40 años en Televisa. Después de salir, se reinventó por completo. Y cuando le pregunté qué era para él el éxito, me contestó algo que tengo guardado desde aquel día. Yo creo que el éxito es que todos los días hagas lo que te gusta, porque el éxito para mí es una consecuencia de la pasión y la entrega que le metas a cada cosa que haces, ¿no? El éxito no es una meta. El éxito no es una meta, es una consecuencia. Cuando tienes propósito, cuando trabajas con autenticidad, cuando ejecutas con disciplina, la consecuencia es el éxito. Hay claridades que solo se ven hacia atrás. Gaby Luébanos venía de medicina cuando todo cambió por una conversación con su papá. Un papá que se sentaba los domingos a leer el periódico
y que sin saberlo le mostró su futuro. Así es como me lo contó. Y cuando yo era más pequeña, mi papá tenía una tradición que me encantaba y que siempre, o sea, siempre se lo voy a agradecer. Y era que los domingos se sentaba a leer el periódico y había una sección de recomendaciones. Y a mí me empezó a gustar mucho la fotografía. Entonces, pues tomaba fotos de los lugares, de repente íbamos a restaurantes y le decía, no, esto no me gustó tanto, ¿te acuerdas de tal restaurante que vimos? Oye, yo también vi tal recomendación. Entonces era como un compartirse, era como mi espacio, mi vínculo con mi papá, ¿no? Entonces, y me hace un comentario, fíjate, él muy adelantado a su época, me dice, oye, pues de las fotos que tomas, de los lugares a los que vas, de cómo te gusta como hacer una opinión, ¿por qué no empiezas a subir pues los lugares a los que hemos ido? ¿Por qué no lo compartes? Todos los puntos en retrospectiva los conectas. Es una frase prestada, pero Gaby la encarna con su propia historia. El papá lector que le mostró el modelo sin saberlo, la carrera abandonada, el clic que toma años en escucharse. A veces la claridad llega así, no como un rayo, sino como un patrón que solo se ve cuando ya tienes los suficientes puntos en el mapa. Para cerrar el bloque de claridad, una voz que viene de la música, pero con un marco estratégico que aplica para cualquier industria. Mario Sandoval, uno de los cantautores más reconocidos de habla hispana, se sentó hace casi 30 años a entender cuál era la vacante en su mercado. Y a partir de ahí construyó una carrera entera. Encuentra la vacante, que no existe. Cuando llegamos nosotros no existía ningún dueto hombre y mujer, cantautores. Se dice que tienes la prueba del elevador, ¿no? Tú subes el elevador y tú vas al piso 10. Pero en el piso 3 entra la persona con la que siempre has querido tener una junta, pero él se va a bajar en el piso 5. Tienes del piso 3 al piso 5 para venderle tu idea. Su método cabe en 2 palabras: vacante y concepto. Antes de pelear por una porción del pastel que ya está peleado, Mario te invita a otra pregunta. ¿Cuál pastel todavía nadie está horneando? Esa pregunta, esa sola, separa al que va a pelear por migajas del que va a definir la mesa en la que se van a sentar todos los demás. Eso es claridad estratégica. 8 personas distintas, 8 vidas distintas, 8 momentos distintos en los que cada uno de estos game changers se hizo la misma pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿O qué me conecta con la vida? ¿O por qué hago lo que hago? Y lo que aprendí, claridad no llega por pensarlo más. Claridad llega por escucharte más, por bajar el volumen de afuera lo suficiente para que el adentro lo puedas escuchar. Eso es el primer pilar. El siguiente es resiliencia, porque no basta saber a dónde vas si en el camino te quiebras. Y te vas a quebrar. Y por eso resiliencia es la palabra más usada y peor entendida de los últimos años. A todos nos quieren vender resiliencia como si fuera un músculo que se compra en el gimnasio del coaching motivacional. Pero lo que escuché este año en estas conversaciones es totalmente otra cosa. Resiliencia no es resistir, resiliencia es transformar. Es la capacidad de tomar aquello que te rompió y convertirlo en el material con el que construyes lo que viene. Aquí van 9 maneras distintas de haber convertido la pérdida en método. Hay personas que construyen desde la abundancia y hay personas que construyen desde la pérdida. Gabriela Bendaño es del segundo tipo y no lo dice como victimismo, lo dice como método. Gaby nació en Mérida, Venezuela. Su familia pagó el precio de pensar diferente al régimen. Ella migró sola a Argentina con $100 en el bolsillo. Y hoy es una consultora política multipremiada, directora de una de las casas encuestadoras más respetadas de América Latina. Esto fue lo que me dijo. Hay una frase que dice que la adversidad te ayuda a desarrollar cosas que la bonanza y con la estabilidad no hubieses desarrollado. Y yo logré desarrollar mucha habilidad en la adversidad, haber migrado, de haber hecho lo otro. Y pues, por suerte pues, he logrado cosas muy buenas. La adversidad como material, no como excusa, no como cicatriz exhibida, no como bandera política, como material del que se hace una vida. Eso es resiliencia en una persona que migró sin maleta y hoy construye estrategias políticas y una casa de estudios de opinión con presencia en 4 países. Mirar atrás lo necesario para saber qué ladrillos se llevan. Hay momentos en la vida en los que el cuerpo te cobra la factura y de golpe entiendes que el éxito sin descanso es un préstamo que cuesta muy caro pagar y que vas a pagar tarde o temprano. Mauricio Abaroa estaba en la cima de su carrera en 1996. Llegó al hospital,
según él mismo cuenta, inmunodeprimido. Y lo que vino después le cambió la vida entera. Así es como me lo contó. En verano del 96, yo estoy esquiando en Acapulco y tengo un accidente a la hora de esquiar, me lastimo la espalda y tengo un problema de fluidos espinales en mi pierna derecha. Yo a los 2 días tengo que hacer un viaje volando de la Ciudad de México a Los Ángeles porque teníamos el proyecto de Disney del Hunchback of Notre Dame, del jorobado de Nuestra Señora. Y entonces yo tenía que ir a Los Ángeles, asegurarme que ese video se grababa y me fui maltrecho, con mi espalda rota, con mi pierna sin sentir y estando el segundo día en los estudios de Disney, tuve un accidente a la hora de ir al baño, me caí, me fregué el tobillo y esa misma noche me llevaron de regreso a México y el tipo que yo metí al hospital, el cuerpo del tipo que yo metí al hospital, no dicho por mí, dicho por los médicos, estaba inmunodeprimido, ¿no? Venía de muchas horas de poco sueño, muchos días de poco sueño. Ese poco sueño mucho era sintético porque tomaba pastillas para dormir. Y cuando mi cuerpo tocó el quirófano, me pararon esa misma noche. Yo fui al hospital por 4 días y estuve 58 días. Yo sentí que había algo que había cambiado, ¿no? Y ya no podía, mi servicio al lado de él dependía de varios factores, pero el más importante era tener la habilidad de monitorear los issues, las broncas, las situaciones, los desafíos, y que él sí se enterara de la realidad de estas historias, pero cuando estaban solucionados. 58 días. Eso es lo que tarda un cuerpo en cobrarte lo que tú no le quisiste pagar antes. Mauricio salió del hospital con otra vida. Renunció a Warner, aceptó la primera presidencia de los Latin Grammys, pero antes de todo eso, renació. Esa es la resiliencia que importa. No la que aguanta el siguiente golpe, la que te obliga a parar y a empezar otra vida con lo mismo que ya tenías. Hay pérdidas que no se superan y se aprenden a cargar. Y la resiliencia ahí no es dejar de sentir. Es decidir cómo vas a vivir con ese dolor el resto de tu vida. Carlos Ruiz Velasco construyó una de las marcas más icónicas y reconocidas de México. Pero el golpe más fuerte de su vida no fue empresarial. Me lo contó con una serenidad que solo da el tiempo. Hace 11 años murió un hijo, mi hijo mayor, Charles. Ahora lo platico y lo platico con gusto, porque yo creo que platicarlo lo siento vivo, sinceramente, y así lo siento, ¿sí? Fue pues definitivamente el golpe más fuerte de mi vida y es un dolor pues que siempre voy a traer ahí, siempre lo voy a tener, ¿sí? Y en mí hago conciencia, ¿sí? Para que no sea un tema de sufrimiento, ¿no? Porque, o sea, es la parte fácil, ¿no? Irse por el sufrimiento, porque realmente hay un dolor. Entonces, consciente, trato de aceptar mi dolor, pero no con sufrimiento. Es un trabajo permanente, ¿eh? No digo que ya la libré. Acepto mi dolor, pero no el sufrimiento. Esa distinción entre el dolor que es real y el sufrimiento que uno añade es una de las lecciones de resiliencia más profundas que he tenido. Carlos no nos dice que lo superó, nos dice que es un trabajo permanente, que el dolor se queda, pero el sufrimiento se elige. Esa es la resiliencia más honesta que existe, la que no presume cicatrices cerradas, la que sigue día tras día eligiendo vivir. Hay reveses que no te tocan a ti, pero te explotan en la cara. Y la pregunta no es si te toca pagar los platos rotos, la pregunta es ¿qué haces después? Fernanda Leoni estuvo en Shark Tank en 2023. Lo que parecía una oportunidad de oro se convirtió en uno de los peores momentos de su carrera. Lo que vino después, así me lo contó. Estuvimos en Shark Tank en el 2023, temporada 8, donde afortunadamente nos invitaron a ser parte de la temporada, aceptamos, pero justo meses antes, habíamos comprado una marca comercial que justo es menú local, el socio tristemente hizo fraude y nosotros no hicimos el due diligence, la investigación correcta. Marcus Dantus te dijo, oye, ese nombre yo lo conozco, ¿no? Sí, uno de sus amigos había invertido y pues perdió su dinero. Y es válido el afrontar la situación. Nosotros nos tocó pagar los platos rotos de alguien más públicamente y en un programa como Shark Tank. Perdimos $1 millón en ese trato. ¿Es de ahí? ¿O nos vamos a algo mucho más grande y hacemos que todo lo que nos trabajamos valga la pena?
A los meses aplicamos a Techstars, que es uno de los programas de aceleración más importantes del mundo, y nos invirtieron. Entonces, con esto quiero llegar a, aunque pasen cosas tan graves, tan grandes. Cuando una puerta se cierra, hay otra que se abre. Exactamente. Entonces, nada es tan grande ni tan dramático como para cerrar las puertas. Esa oportunidad nos llegó a los meses. Estuvimos en Miami 2023, donde solo seleccionan a 12 proyectos mundialmente. Así que eso también te da otra perspectiva de, bueno, ¿cómo puedo sí hacerlo y cómo llegar a tus objetivos? Cuando una puerta se cierra, hay otra que se abre. Suena frase de calendario, pero cuando te la dice alguien que perdió $1 millón en vivo en televisión nacional y meses después entró a uno de los programas de aceleración más importantes del mundo, la frase deja de ser frase y se vuelve mapa. Es decir, sí pasa. Pero pasa solo si en lugar de cerrar el negocio, abres el siguiente. Hay sueños que te persiguen toda la vida. Y hay personas que cuando parecía estar yéndoles bien en todo, la temporada se les cancela el día anterior del arranque. Jorge León perseguía a los 40 años y desde chiquito el sueño de patear en la NFL. Y un día antes de que arrancara la temporada en Tampa, se lo dijeron por Zoom. Se cancela la temporada. Lo que le da fuerza para seguir intentándolo, me lo contó así. La primer mayor motivación que tengo y con la que me entreno o cómo le hago para, te digo, como bien dices, evitar o sacudir todas estas opiniones o malos comentarios, es recordar cuando yo era niño, ¿no? Que dormía con los balones, que jugaba a que era Jorge Campos o que era Hugo Sánchez o Bo Jackson o Deion Sanders, mis ídolos, ¿no? Y cuando recuerdo eso digo, pues le debo a ese niño que soñaba y que disfrutaba el ser, que al día de hoy, y lo sigo diciendo en mis redes, lo sigo haciendo, ¿no? Me sigo vistiendo de Andre Agassi, me sigo vistiendo de Bo Jackson. Soy un niño, pero respondiendo a tu pregunta, le digo a mí mismo, no voy a dejar de hacer esas cosas porque alguien me está diciendo que no puedo o que no lo debo de hacer. ¿A quién voy a escuchar? A ese niño que soñaba y que está esperanzado a seguir consiguiendo cosas, ¿no? O le voy a escuchar al de al lado que me dice que no puedo. Entonces genero yo un coraje interno para proteger a ese niño y seguir adelante. Le debo a ese niño que soñaba. Esa es la frase que sostiene una temporada perdida, una NFL que parece imposible a los 40 y tantos, y las dudas de todos los demás. No la motivación de afuera, no del aplauso, no del patrocinador. El niño de adentro, que todavía espera. Esa es resiliencia con propósito. Y por eso nunca hay que dejar de perseguir tus sueños, como bien dice mi querido amigo Jorge León. Hay aprendizajes que llegan demasiado temprano, a una edad en la que uno todavía no debería tener que ser tan fuerte. Valentina Luján atravesó en la adolescencia una etapa muy dura de rechazo y aislamiento entre sus compañeros. Y en lugar de quebrarla, ahí aprendió algo que hoy es el centro de su mensaje: construir una buena relación consigo misma y no traicionarse para encajar. Lo que entendió sobre la valentía, te lo dejo en sus propias palabras. Por eso ser feliz es para valientes, porque si tú estás esperando a estar motivado para hacer las cosas, no las vas a hacer. La confianza se alimenta de la acción y la acción se alimenta de la valentía. Y para tener una vida mejor, necesitas hacer las cosas diferentes. La valentía no es no sentir miedo. La valentía es hacer las cosas con todo y el miedo. Esa reformulación destruye un mito que llevamos décadas creyendo, que la persona valiente es la que no se asusta, la que no tiene miedo. No, la persona valiente es la que se asusta y avanza. Avanza con el miedo de pasajero, no con el miedo de copiloto. Valentina lo aprendió desde muy joven, eligiendo no abandonarse a sí misma. Y hoy nos los deja como mapa. Hay golpes que no vienen desde afuera, sino de adentro del propio cuerpo. Cuando la salud se desploma y no sabes si vas a volver a ser el que eras. Juan Pablo Álvarez vivió un diagnóstico de enfermedad de Lyme que lo dejó sin energía, sin sueño, sin nada. Y de ese fondo salió con una práctica que hoy lo sostiene. Así es como me lo compartió.
Yo pasé por un proceso de enfermedad de Lyme, un diagnóstico muy fuerte, donde mi energía se fue al suelo, donde había dolor crónico, donde no podía conciliar el sueño, me dio insomnio, o sea, con donde no era, en un par de semanas después de un piquete, una garrapata, yo no era nadie, ¿no? O sea, no tenía energía para arrancar el día. Y un momento en el que ya estando en tratamiento, ya sabiendo todo lo que tenía que hacer y sabiendo también el mapa de lo que estaba pasando en mi cuerpo, pues entro en un desbalance enorme. Yo creo que ese fue lo que me ayudó a despertar vivo, o sea, todo jodido, pero vivo, y decir como, bueno, pues ya, o sea, ya pasó mi muerte, ahora viene mi renacimiento. Que adicional a eso, lo más importante es conectar con uno mismo y empezar a escucharte, empezar a trabajar en tu día a día todos los días para empezar a salir adelante de ese hoyo en el que estaba o simplemente lograr cualquier propósito que te propongas, ¿no? El cuerpo que lo tiró es el mismo que lo reconstruyó. La resiliencia de Juan Pablo no fue una idea, fue física, diaria, en agua helada. Empezó en el punto donde no tenía fuerza ni para levantarse. Tomó el cuerpo que lo traicionó y lo volvió maestro. Y lo que lo rompió se convirtió en su método. Resistir no es de la mente. Es enseñarle al cuerpo y a la mente grado a grado que todavía puede. La resiliencia de los empresarios jóvenes que están creciendo demasiado rápido no se cuenta en las portadas. Se cuenta, si acaso, en los consultorios de los psiquiatras. Ivana Rodríguez fundó su empresa a los 19 años. 2 años después estaba al frente de 60 familias y de una depresión severa que casi la rompe. Lo que le dijo su psiquiatra cambió su manera de ver el trabajo. Así es como me lo compartió. Como ya te platiqué un poco del tema del estrés, de la ansiedad, se empezó a volver hace como dos años ya algo que yo somatizaba físicamente. O sea, ya caí, o sea, en una depresión fuertísima, pues tuve que ir al psiquiatra y el psiquiatra me platica de, oye, Ivana, es que necesitas un hobby. En una de las 1000 pláticas, necesitas un hobby. Yo le decía, es que mi hobby es emprender. Y me decía, sí, pero ya tienes 60 familias que dependen de ti. O sea, ya no es un hobby, es un trabajo. Es que mi hobby es emprender. Cualquiera que ha confundido pasión con vida entera se reconoce en esa frase. Y casi nadie se atreve a decir lo que el psiquiatra le contestó. Sí, pero ya tienes 60 familias que dependen de ti. La resiliencia más invisible es la que aprende a separar lo que amamos hacer de lo que estamos obligados a sostener. Y a cuidar el cuerpo que sostiene a los dos. Para cerrar este bloque de resiliencia, una voz que en este año se volvió emblema de algo. Irse de donde estás bien, para llegar a donde tienes que estar. Alberto Lati pasó 20 años en Televisa. Lo había construido todo ahí. Su nombre, su carrera, sus mundiales. Y aún así, un día decidió que ya era hora. Lo que vino después es exactamente lo que voy a dejar que él te cuente. La incertidumbre no puede ser miedo. No si crees en lo que haces. Dicho lo cual, la incertidumbre, aunque no sea miedo, genera dolores, genera angustias. Yo tenía una hija, mi esposa embarazada de mi segundo hijo, en ese momento. Y hubo que confiar en lo que yo podía hacer. A veces la mejor manera de confiar es escuchando a otras personas que te lo dicen. Y el tiempo terminó por acomodar todo de tal manera que en los ya 10 años, casi 11, terminó siendo pues los mejores 10 años que he tenido en mi carrera. La incertidumbre no puede ser miedo. No si crees en lo que haces. Esa creencia es lo que separa la resiliencia productiva de la resiliencia paralizante. Esa incertidumbre va a estar siempre. La pregunta es, ¿qué metes en el espacio que la incertidumbre te deja libre? Si metes miedo, te paraliza. Si metes claridad, te empuja. Lo que tienen en común no es haber pasado por la pérdida. Es lo que hemos pasado todos. Lo que tienen en común es lo que decidieron hacer con la pérdida. Y eso me lleva al siguiente pilar. Ejecución. Porque la claridad sin acción es deseo. Y la resiliencia sin acción es solamente supervivencia. Ejecución es el pilar menos romántico de los 6. No tiene la épica de la transformación, no tiene la profundidad de la claridad y no tiene el aplauso fácil de la autenticidad. Pero sin ejecución, los otros 5 son una conversación de café. Lo que descubrí este año
no es que la ejecución sea disciplina militar. No es despertarse a las 5 de la mañana necesariamente. No es bullet journals. Es el día, otro día, haciendo aquello que dijiste que ibas a hacer. Y descubrir algo más, que el talento en serio pesa muy poco. Lo verdadero trasciende el tiempo. Aquí van 8 maneras distintas de haber decidido aparecer y brillar. Voy a abrir este bloque de ejecución con la misma voz con la que cerré el de resiliencia, porque hay personas que articulan en distintos momentos de una conversación distintos pilares con la misma fuerza. Alberto Lati, después de 30 años cubriendo mundiales y olímpicos en todo el mundo, me dijo esto sobre el talento, la perseverancia y las horas de vuelo. Te garantizo que así como a mí, no se te va a olvidar. Talento muy poco. Perseverancia 100%. El primer talento más bien tiene que ser ese. La tenacidad, la repetición. Me da risa cuando me dicen, es que tienes facilidad para los idiomas. Siento que me están mentando la madre. Facilidad no es levantarte a las 4:30 a hacer un Skype con una maestra de ruso en San Petersburgo. Eso no es facilidad. Son ganas. Es repetición. Son horas vuelo. Un piloto que no tiene cierta cantidad de horas vuelo no le dan el avión para cierto tipo de recorridos. Es eso. Horas de vuelo. Lo dice un periodista que se levanta a las 4:30 de la mañana a estudiar ruso, que aprendió portugués viviendo en Brasil, que ha cubierto 7 mundiales y nadie le regaló ni uno. Cada vez que veas a alguien parecer natural en lo que hace, recuerda las horas de vuelo que tiene detrás en toda la práctica que lo llevó ahí. El talento es lo que pesa menos. Lo que pesa es la repetición, la disciplina. Se reconoce en público lo que se entrena en privado. La ejecución del inversionista no es la misma que la del founder, pero requiere de disciplina, solo que diferente. Claudio Schlegel ha invertido como ángel inversionista en más de 30 startups en los últimos años. Y lo que aprendió no se lo enseñaron en una escuela de negocios. Se lo dijo otro inversionista un día a la cara. Lo que escuchó cambió su tesis de inversión por completo. Y un día me siento con un socio en un venture capital que se llama Cometa, Rafa de Aro. Me dice, oye, Claudia, a ver, si vas a hacer esto de invertir ángel y todo, hazlo bien. Le digo, ¿cómo que bien? Me dice, sí. No puedes hacer 2, 3 cheques y decir, ya estuvo. Tienes que hacer mínimo 10 cheques para diversificar y haz cheques del mismo tamaño. Mira, Manuel se me hace un super founder, le doy 100 pesos y este que me gusta y todo, nada más le doy 10. Pues tus retornos no van a ser reales porque hay tantas variables dentro de esta etapa. Entonces necesitas ser muy disciplinado. Y ahí es como ya donde digo, bueno, si voy a hacer esto, vamos a hacerlo bien. 10 cheques mínimo del mismo tamaño. Suena fórmula técnica, pero si escuchas con cuidado, es la disciplina de aceptar que la mayoría va a fallar. Es no poner todos los huevos en una canasta, o es diversificar las inversiones, como dicen otros. Y que al igual hay que seguir firmando. Eso es ejecución madura, no la de hacer bien una sola cosa, la de hacer bien lo mismo una y otra vez en un universo donde el resultado no siempre depende solo de ti. Hay industrias en las que las reglas no escritas son las más fuertes. Hay personas que entran a estas industrias decididas a romperlas. Hugo Pulido entró al mundo de la publicidad mexicana cuando el gremio se repartía a los clientes como si fuera mafia. Decidió no jugar ese juego. Lo que hizo después se cuenta solo. Todos ellos eran amigos y tenían un grupo que se llamaba el grupo de las corbatas, no sé qué, y se juntaban y eran como un tema de caballeros. Lo que ellos manejan es que yo manejo la cuenta de Pisa, tú no te metas. Yo manejo la de Farmacia Guadalajara. El mercado no es de nadie, el mercado es de quien lo trabaja. Si te vas a meter a la asociación de publicistas, tú no puedes sacar esa cuenta, pues no nos metemos. Ahí fue cuando cambió el tema. Como estábamos prospectando, buscando clientes, enseñamos nuestra chamba, empezamos a quitarle clientes a todos. Es que no puedes tocar ese. Sí, pues cuando estás en un Mercedes y manejando el Mercedes, pues está bien. Pero cuando andas en el camión, toco lo que tenga que tocar. El mercado es de quien lo trabaja. Así como decía Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Esa frase cabría tatuada en el brazo de cualquier emprendedor. Porque mientras unos se quedan esperando a que les den permiso, otros tocan puertas. Y las puertas, tarde o temprano, se abren para quienes las tocan. Eso es ejecución sin pedir permiso. En la industria musical hubo una generación de game changers que decidieron representar y potenciar lo que su intuición les decía sin importar lo que el manual decía.
Jorge Mondragón es uno de esos arquitectos de estrellas. Y cuando le pregunté qué consejo le daría a quien está empezando, me contestó con humor, pero con verdad. ¿Sabes qué les digo? Puta, pues si hubiera nacido en Inglaterra sería príncipe, andaría a caballo. Y acá en la campiña inglesa, pues el hubiera no existe. Y muchas veces las oportunidades pasan una sola vez. Y si no las tomas y no te agarras de huevos para hacerlo en ese momento, ya no pasó el camión. Prefiero decir, la cagué, pero me aventé. Prefiero decir, la cagué. Es de las articulaciones más directas de la ejecución que he escuchado este año. Y es de las más duras de practicar. Porque pedir perdón requiere haber actuado. Y la gran mayoría de los hubieras existen exactamente porque nunca llegó la primera acción. El hubiera no existe porque no lo dejas existir. Hay disciplinas que se aprenden estudiando, pero hay disciplinas que se aprenden haciendo, aunque no sepas bien hacerlo todavía. Héctor Mijangos firmó y representó algunas de las bandas más importantes de la industria musical contemporánea en los últimos años. Y cuando le pregunté de dónde venía la mentalidad para hacerlo, me contestó con una palabra. Pero cuando descubrí como Kraftwerk, el post-punk, o sea, el punk obviamente, pero luego el post-punk y toda esta música, ¿qué es eso? Punk, güey. Es donde voy a hacer algo y no tengo que saber hacerlo. Hacer algo y no tener que saber hacerlo, eso es ejecución antes de la maestría. Eso es la ética del que prefiere existir imperfecto a perfeccionarse en silencio sin hacer. El punk de los años 70 y 80 era exactamente eso. Y hoy, en la era digital, si la sabes leer, es eso también. La diferencia entre los que crean y los que esperan estar listos o a que alguien más les dé permiso. La ejecución no siempre se ve en la disciplina diaria. A veces se ve en una sola decisión, tomada en horas cuando todo se está cayendo y no hay tiempo de dudar. José Luis Font tenía su empresa de logística cuando estalló la crisis financiera de 2008. Lo que hicieron él y sus socios ese lunes define lo que es ejecutar bajo presión. El rómpase en caso de emergencia. Así es como me lo contó. Hay una frase que me encanta, el hubiera es el presente perfecto y ya te chingaste. En el 2008, como te recordarás, la crisis financiera en Estados Unidos, truena la empresa. Y la junta fue así, a ver, señores, no sabemos qué pasa, nadie de los tres que somos expertos en algo de esto, como para opinar, ¿qué chingados hacemos? ¿Corremos el riesgo? O literal esos 2 pesos que sobran todavía aún en la caja, pues nos lo repartimos y ya vemos qué hace cada quien. Decidimos en ese instante decirle ya. Actuar muy rápido cuando todo se cae. La ejecución de Font fue una decisión tomada en una sola mañana, sin información completa y con todo en riesgo. Ejecutar no siempre es repetir. A veces es decidir rápido y limpio en qué momento exacto parar, aunque no tengas todas las respuestas. El que actúa en la incertidumbre, en lugar de paralizarse, ya ejecutó. Pocas personas conocen el algoritmo desde adentro. Pocas pueden hablar con autoridad de lo que pasa con un creador cuando una plataforma cambia las reglas de un día para otro. Jorge Taboada lidera las operaciones de TikTok en América Latina. Y lo que me dijo sobre la ejecución de un creador en la era digital cabría en una sola línea. Y ahí le da un twist y se empiezan a caer. O sea, la sufrieron. Pregúntale a cualquier persona que tenga tiempo manejando medios digital. Se les cayeron. Se les fueron para abajo. ¿A qué voy con todo esto? Las plataformas te pueden cambiar las reglas de un momento a otro. Es más, no eres dueño de tu cuenta en esa plataforma, ni de tu audiencia, no estás pagando por... No, el dueño es la plataforma. Entonces, primero ten una estrategia multiplataforma, ¿no? Eso es algo muy importante. Las plataformas no son tuyas. Lo dice alguien que pasa todos los días dentro de una y eso le da peso. La ejecución del creador moderno no es elegir entre TikTok, YouTube o Instagram. Es construir en todas, sabiendo que ninguna te pertenece y al mismo tiempo construir en lo único que sí puede ser tuyo. Tu audiencia, tu comunidad, tu lista. Ejecución multiplataforma con conciencia de propiedad. Para cerrar el bloque de ejecución, una voz que ejecuta con un ritmo distinto a casi todos los demás invitados de este año. David García Escamilla. David es el director editorial en Penguin Random House. Su oficio se cuenta no en horas, sino en años. Lo que me dijo sobre la economía de la atención del lector contemporáneo me dejó pensando muchísimo. La competencia de un autor
no es otro autor, la competencia de un editor como yo no es otro editor. A lo que nos enfrentamos hoy es a una sobreoferta de estímulos de entretenimiento. Así me gusta ver a mí a la lectura. Así la he vivido y así ha sido en mi vida. He leído porque me gusta leer. He leído porque me gusta escaparme un ratito de mi realidad cotidiana. He leído porque tengo problemas para dormir. He leído porque no me gusta esperar y cuando espero me gusta usar el cerebro para algo más que no sea scrollear. El libro compite contra el scroll. Esa frase aplica a todo, no solo a libros. Cualquier cosa que requiera atención sostenida. Leer, pensar, conversar, incluso querer. Compite hoy contra un teléfono que cabe en el bolsillo que nunca duerme. Ejecutar bien algo profundo en una era diseñada para lo superficial es la disciplina más difícil que tenemos por delante, pero la más valiosa. 8 personas que no son una más talentosa que la otra. Son cada una más persistente que la otra. Y eso cierra los 3 primeros pilares de Create en este primer episodio especial de aniversario de Game Changers. Claridad, resiliencia, ejecución. La próxima semana, los siguientes 3. Ahora quiero cerrar este episodio con algo que me dijo Alberto Lati no hace mucho y que no he podido sacarme de la cabeza. Cuando le agradecí haber venido, al final de la conversación le dije sin pensarlo demasiado, gracias por permitirnos entender que el viaje más importante sigue siendo el viaje hacia el interior. Y se quedó una palabra suspendida ahí entre los dos. Interior. Porque eso es lo que descubrí. Después de 51 Game Changers, después de cientos de horas de cámaras encendidas y otras tantas más editando, después de un año entero, que todos los viajes que vale la pena hacer son hacia adentro. Las personas que pasaron por esta mesa este año recorrieron el mundo, vivieron en países que no eran el suyo, construyeron empresas desde cero, migraron sin equipaje, cubrieron mundiales, estuvieron en ashrams, estuvieron en consejos de administración, al frente de campañas presidenciales, pero el viaje del que cada uno terminó hablando era el mismo. Esta semana te compartí momentos de mis conversaciones con 8 Game Changers que escucharon su propia voz por encima del ruido. Eso es claridad. 9 Game Changers que convirtieron lo que las rompió en su propio material. Eso es resiliencia. 8 personas que decidieron aparecer todos los días. Eso es ejecución. Y antes de que cierres este episodio, déjame regresar a la pregunta con la que lo abrimos. ¿La vida que tienes hoy la estás piloteando tú o vas en automático? Pero si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias de verdad. Nos vemos el próximo domingo para cerrar el año 1 juntos. Mi nombre es Manuel Cosío. Esto es Game Changers. Créate.